de iniciar esta sesión, tengo que explicarles los motivos por los cuales estoy presentando lo que yo considero una hipótesis que puede ser explicativa acerca de la forma de representar a los dioses. Tenemos un problema con los dioses mesoamericanos. Muchos de lo que nosotros conocemos de las presentaciones de los dioses las podemos encontrar muchas veces con otros dioses o en otros dioses. Entonces, muchas veces no sabemos quién es esta divinidad. Existen teorías, como la teoría de López Austin, de la fisión y fusión de los dioses, que consiste en que él afirma que la primera deidad que existió, Ometeotl, se fisiona, es decir, se convierte en otras dos divinidades, que son ella misma, pero que tienen particularidades distintas, es decir, el hombre y la mujer, los cuales crean a cuatro dioses, es decir, se visionan a sí mismos y crean los cuatro Tezcatlipocas. Después cada uno de los dioses se va visionando a su vez y van creando una mayor cantidad de dioses, y esta cantidad de dioses se multiplica a tal grado que hoy verdaderamente no podríamos determinar con seguridad cuál es el número exacto de divinidades nahuas que existen. El camino contrario es que hay varios dioses, o los dioses, que fueron a su vez fisionados. En los últimos escritos de López Austin mete esta cuestión diferente a los primeros que él utiliza, que dice que los dioses que se fisionan de un dios se pueden fusionar otra vez y convertirse en el dios original, o regresar al dios original. Si esto fuera así, entonces sería una pirámide invertida, y entonces todos los dioses sin excepción partirían de una sola divinidad. Esto nos lleva al problema de que probablemente desde esta perspectiva la religión nahua es una religión totalmente monoteísta, ya que todos los dioses finalmente son Ometeotl. La cuestión es que si esto lo manejamos con atributos, nosotros veríamos que Ometeotl, para ser Ometeotl, tendría que ser representado con todos los atributos de todos los dioses particulares que conocemos hoy, si son 2000 de los 2000. Y no existe ninguna representación de ninguna deidad que tenga tantos atributos como de aquellos que en determinado momento se fisionaron. ¿Qué significa esto? Que si Coyotlinahua, Huehuecoyotl, Tecoyoloc, el dios, ¿cómo se llama esto? Matlatzincatl, el dios joven, Telpochtli, Xalchitlotolin, el dios pavo real, o pavo, o guajolote, y todas estas deidades que teóricamente son visiones de Tezcatlipoca, una vez que se fusionan y convierten en Tezcatlipoca, pues a Tezcatlipoca lo tendremos que ver con su moco de guajolote, por ejemplo, o con las armas que utiliza Matlatzinca, que no son las mismas armas que utiliza Tezcatlipoca, o vestido de coyote, como Huehuecoyotl, o con la cabeza nada más de coyote, como Coyotlinahua, etc. Es decir, no es así la situación. Voy a tratar de explicarlo de esa manera. Lo que yo he buscado es ver qué es realmente lo que pensaban los indígenas acerca de esta enorme cantidad de dioses, no lo que yo creo hoy de una forma racional a partir del siglo XXI, sino cómo pensaban los indígenas en el siglo XV acerca de sus divinidades. ¿Cuál era su pensamiento? Bueno, igual le digo una tontería, pero pues quizá si no se puede hallar una representación con todos los atributos, porque pues no se puede representar todos los atributos, ¿no? Sería cargar demasiado todo. Pues en realidad más bien la vivencia del Dios es lo que tiene todos los atributos, ¿no? Que sería como la realidad. Esa es la cuestión. ¿Lo pensaban así los indígenas? Esa es la única cuestión que yo le pongo a los besos. Es decir, los indígenas cuando ven a Coyotlinahua piensan que es el propio Tezcatlipoca convertido en Coyotlinahua. Los otomíes
cuando adoran a su dios Huehuecoyotl, piensan que es Tezcatlipoca, una manifestación de Tezcatlipoca. Ellos piensan que su dios es un dios único y es de ellos y es personal. Ya lo habíamos mencionado al inicio de las sesiones, este hiperpoliteísmo en el México prehispánico, uno de sus factores no solamente la cuestión de la mala interpretación de los autores españoles, sino los propios indígenas que multiplicaron la cantidad de sus dioses dependiendo de las necesidades que cubrían para solucionarlas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que buscar es, ¿qué es esto que hace que los indígenas piensen de esa manera? Obviamente partimos de la idea de que nosotros conocemos a los dioses a través del arte, las esculturas, las obras de cerámica, las pinturas y sobre todo los códices. Nos dicen quiénes son estos dioses, pero ¿quiénes hacen estas obras? Existen los artistas, pero los artistas en el México prehispánico son tan libres para representar lo que ellos quieran, como ellos quieran representarlo. Es decir, el que escribe un códice, el que está dibujando en el códice todas estas imágenes, el llamado tlacuilo, está pintando lo que él quiere. No, tiene detrás de sí a un tlamacasque, es decir, un sacerdote, o a un tlamatipil, que es un sabio náhuatl, que le dice qué es lo que tiene que pintar y cómo tiene que pintarlos. Es decir, los artistas medievales en Europa, cuando querían representar a San Agustín, pues entonces tenían la libertad de ponerlo con barbas o sin barbas, pero todos tenían la obligación de representarlo con el libro que escribió la Ciudad de Dios y con la iglesia que se encuentra encima del libro. ¿Por qué? Porque es la manera que los fieles, que toda la gente sabe identificar quién es San Agustín. Si nosotros vemos un santo con una sotana toda raída que tiene solamente como cinturón un mecaje y que este santo está descalzo, puede tener barbas o no, sabemos que es San Francisco. Porque así tiene que representarlo. O sea, la libertad del artista se toma con lo que son las directrices de los sabios, de los que dicen cómo tienen que ser las cosas. Esto sucede entonces en el México prehispánico. Y esto se ve mucho más claramente en los códices. Finalmente ustedes se han puesto a pensar, ¿qué es un códice? O sea, ¿para qué se hacía un códice? Ya sabemos, los españoles nos dijeron desde el principio, es un libro de pinturas. Es decir, en lugar de tener letras escritas como las que utilizaban los españoles, lo que utilizaban una serie de pinturas. ¿Para qué usamos los libros? ¿Para qué tenemos el lenguaje? ¿Para qué tenemos la escritura? ¿De qué nos sirve? O sea, ¿cuál es la primera función de la escritura? Si lo tenemos para conservarlo, lo agarramos y lo metemos en un carro. Transmitir es de lugar, comunicar algo a las generaciones futuras o a la gente de hoy, nuestros contemporáneos. O sea, yo escribo un libro, pues para que lo lean, no para guardarlo. Que las cosas que me chocan de la UNAM tienen una distribución pésima, no llegan estos libros a todas las librerías de México ni mucho menos del país. Se quedan los almacenes aquí. Ahí tienen paquetes de libros. Si no lo compras en esta librería, no lo compras en ningún lado. Porque su distribución es pésima. No, lo que busco es comunicar. Es decir, yo tengo una idea y quiero que esa idea la conozcan los demás. Que estén de acuerdo o no. Que me critiquen o no. Que me aplaudan o no. Es igual, la cuestión es comunicarnos. ¿Qué pasa en el México prehispánico? No se tienen las letras. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos por medio de las imágenes. Y estas imágenes hechas en forma como de libro. Es decir, con una secuencia. Una secuencia que va a tener su propia lógica. Si nosotros vemos los códices mixtecos,
vemos que se empiezan a leer como los chicos de atrás para adelante y de abajo hacia arriba. Y muchas veces hay líneas donde nos dicen cuál es el sentido de la lectura. Y puede ser serpentino. ¿De acuerdo? Esto cuando hay contextos, como por ejemplo los códices mixtecas, que son códices que narran sucesos históricos, por lo tanto hay un orden cronológico. En los códices de Códice Borgia normalmente se pueden aplicar toda la parte superior con una secuencia para relatarnos cuáles son los 9 señores de la noche. Entonces, se termina una lámina y continúa en la siguiente lámina en la parte de arriba y continúa en la siguiente lámina en la parte de arriba. Es decir, no es una lámina para acabar con los 9 señores de la noche, sino que muchas veces la lectura la tenemos que hacer de esa manera. Y ahora tenemos que estudiar los rituales del nacimiento. Pues hay una franja en la parte del centro y ahí nos vamos directo pasando láminas y láminas y láminas. ¿Sí? Pero, ¿qué clase de personas eran las que tenían acceso a los códices? Esa es la cuestión. El pueblo en general no lo tiene como no lo tiene hoy. ¿Cuántos mexicanos, 130 millones, a lo mejor ya somos hoy, van a las bibliotecas? ¿Cuántos libros existen en cada casa de cada mexicano? ¿Cuánto? Es decir, un poco lo que aquí académicamente hablamos de que cuando recibimos un alumno y nos sentimos felices es cuando tiene una herencia cultural, cuando en su casa existe por lo menos un librero y ya tiene contacto con los libros y no nada más con los libros de texto, sino que en su casa leen un poco. Eso no existe en la mayoría de los hogares mexicanos. Yo escribo este libro y ¿quiénes lo van a leer? Tengo suerte, algún estudiante de historia, si tengo más suerte, algún especialista que le interese en estos temas porque estén haciendo alguna investigación sobre las deidades, el pensamiento, la religión mexica, que es el único que lo va a leer. Paso toda la vida y no voy a tener más de 300 lectores con un trabajo de investigación enorme de 15 o 20 personas que se están reuniendo en seminario para todas estas cosas. Sí, los lectores verdaderamente son pocos, pero están dirigidos a ellos. Es decir, para que haya otro Tlamacasque, otro Tlamaquimbe, en otro lugar, en otro pueblo, que cuando nosotros le presentemos la pintura, él se dé cuenta de que estamos leyendo. Y no importa que su lengua sea diferente. Es una de las ventajas de la pintura. Mientras que si escribimos en español, lo agarró un francés, lo agarró un ruso, lo agarró un polaco, y no vamos a ver nada. En Mesoamérica no. En Mesoamérica, a través de las imágenes, tenemos una serie de cuestiones que pueden ser traducidas a los idiomas particulares de cada pueblo. Y por lo tanto, estos códices pueden ser leídos en mixteca, en náhuatl, en otomí, en muchos de los idiomas de Mesoamérica. Es decir, la diferencia de lenguas no presenta una diferencia para la comprensión de nuestras lecturas. Entonces, los códices sí son realizados por Tlapilone. Es decir, esta gente que se puede pintar y que mucha gente que se da con la pinta y dice, los creadores de los códices son estos, los que escriben, los que pintan. No es cierto. Los autores son los sabios, que les dicen de qué color tiene que ir cada cosa, qué atributos debe tener este Dios, qué tocado, qué orejera, qué nariguera, qué pechera, qué atributos, cómo debe ser su vestido. O sea, el arte aquí deja de ser arte, tal como lo concebimos nosotros, el arte de libertad. En esta época, los mexicanos, el arte no era libre. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer que la gente supiera por qué estamos pintando esto. O sea, cuando aparece Tezcatlipoca tantas veces como lo hemos visto aquí, es para que cualquiera que lo vea sepa que es Tezcatlipoca. Y no digan, ay, aquí sale muy bonito Quetzalcóatl porque tiene esta nombrita negra. Para nada.
esta idea. Entonces, ¿cuál es el contenido de los códices, por lo menos de aquí, de la Región Central? Los códices en maya son extraordinariamente esotéricos. Los poquitos que tenemos, tres nada más, y hablan de Rolio también es un códice prehispánico maya. Yo lo dudo. Pero por lo menos esos tres, pues hablan de puras cosas de profecía, como sus libros. Si alguno ha leído el Chilambalam, es dificilísimo de leer, como cualquier libro profético de cualquier cultura. O sea, es tratar de adivinar y conocer qué es lo que quiso el autor acerca de lo que va a pasar en el futuro. Entonces tiene que ser muy escondido y el lenguaje muy esotérico. Entonces poco comprensible. Lean en Chilambalam, nada, se cuenta ustedes que se vuelve uno de cuadritos para comprender lo que tratan de decir, porque está más lleno de conjuros y de adivinanzas y de profecías que de hechos concretos. Los mixtecas tienen un gran contenido cronológico, esos códices. Y son los que más cantidad de códices tenemos, los mixtecas. Y nos dan cosas que nosotros podemos recrear la historia de ellos, aunque no tenemos las fuentes maravillosas del siglo XVI de los que vamos a entrar, que les faltan en Oaxaca. O sea, ellos no tienen un saco, no tienen un Durán, no tienen un vendiendo, un quemado, etc., que les expliquen las cosas. Por eso es que sus dioses apenas no se acuerdan sus nombres. Porque no hay nadie que les diga, cuando aparece este museo se tiene de tal manera. Y es un dios relacionado con el maíz. Esas son conjeturas posteriores. En el siglo XVII, cuando los indígenas dijeron a los españoles, este señor, pues este es el dios de la fruta del maíz. Y tiene estas características. Los códices, entonces de la Región Central, los códices náhuatl, pues realmente lo que representan son rituales. Y recuerden ustedes que los rituales no es otra cosa más que la concreción de los mitos. O sea, están narrando mitos, están narrando la vida, las acciones de los dioses. Por eso es que en sus páginas lo que pueblan, los personajes que pueblan, son divinidades. Antropomorfizadas, ¿cierto? Ven acciones mágicas, es decir, de hechicería, de magia, de adivinación, no al grado de exageración de los últimos autores que han tratado de interpretar los códices de la Región Central, que para ellos todo es mántico. Vean ustedes todo lo que escriben Hansen, Anders y esta gente en las publicaciones del Fondo de Cultura Económica, y todas esas explicaciones como si fueran puros códices para magos, dirigidos a magos. No es cierto, hay mucho ritual ahí directamente, ¿no? Entonces, sí ven algún hecho histórico-social, pero desde la perspectiva religiosa, no como hacer en la historia de la actualidad, no como trabaja en su actualidad, sino como lo veían ellos. Por todos esos motivos, es que era necesario identificar todos los objetos que se presentan allí. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se fijan en todos los códices, las casas son pintadas casi exactamente igual. Se han visto este pequeño templo que está más o menos abierto, es una especie de L con un techo. A veces lleva escalones, a veces no. Si no lleva escalones es una casa, si lleva escalones es un templo. Es decir, estamos dando ideas generales, un poquito como el signo circular actual con una raya diagonal. Es una prohibición, ya lo sabemos inmediatamente. Si tiene un cigarro, prohibido fumar. ¿De acuerdo? Entonces, son mensajes que son conocidos por todos. Culturalmente ya tienen un contenido específico. Exactamente, de la misma manera como se van a manejar, pues todos estos objetos. ¿Cuántas veces no les he dicho? Vean ustedes ahí la ollita que tiene pulque. Si lo lee un otomí, si lo lee un michoacano, si lo lee alguien de la costa del Golfo, como si lo lea un texcocano, un mexica, se va a dar cuenta que esa olla contiene pulque. ¿Por qué? Porque se le pone esa espumita arriba. Es una convención.
O sea, nosotros podemos ver las ollas porque hoy no tienen toda esta espuma. Ya después, cuando se agite y todas esas cosas, puede tenerla, pero en el momento no. ¿De acuerdo? Pero la manera que tenemos para representarlo. Queremos representar el agua. Pues vamos a hacer como una especie de ramita que termina en un circulito. Cuando ve la gente, inmediatamente dice, este es un lugar con agua. No necesita presentar el gran chorro que nos presenta en la imagen de Xochimilco, por ejemplo, en los códices, que ahí se ve el agua completamente. No, con presentar nada más esto, ya sabemos que es agua. ¿De acuerdo? Los códices, entonces, en este sentido, se pueden leer. Entonces sabemos de qué se trata. Y muchas veces, utilizando varias concepciones juntas, nos dan hasta los nombres de los personajes, los nombres de las cosas. Sí, o sea, si dibujamos un cerdito y arriba una serpiente, ¿qué nos dice? ¿Qué lugar es? Coatepec. Es decir, lo estamos leyendo. Sí. Hay algunos grifos verdaderamente preciosos, ¿no? Yo me acuerdo de los nombres, pero hay un grifo, por ejemplo, que aparece en el Códice Boturín, en donde se ve un codo, o sea, se ve la parte del brazo, se ve ramitas de agua con estos chalchicuites, y se ven unos labios, o sea, los labios representarían la ribera. Entonces, lo que significa el lugar es donde hace recodo el agua, es decir, es un río sinuoso, hace recodos, y entonces podemos identificar el lugar. Y así tenemos casi todos. Por lo menos los patronímicos, los nombres de los lugares, de las regiones, de los pueblos, de las ciudades, podemos leerlo. Bueno, esto lo podría leer un mexica que habla náhuatl y lo podría leer cualquier otro personaje de otra región que no habla náhuatl. Nada más que no traduciría con sus propios términos como nosotros. Decimos dónde hace recodo el agua. Claro, somos muy mexicanos y decimos la montaña de la serpiente o el cerro de la serpiente, pero decimos Coatepec, utilizando un náhuatlismo. Pero si no conociéramos el náhuatl ni este lugar específico, entonces lo traduciríamos a nuestro idioma. ¿De acuerdo? Entonces todos lo sabían. Obviamente ya habíamos determinado que todos los mitos, y si lo que se representan fundamentalmente son rituales y hechos, pues en estos códices, en la religión, en los mitos, ya vimos que los dioses son los seres que van a actuar en esos códices, en esos lugares. Muchas veces en lugar del dios puede ser un sacerdote, pero vestido no es el ser de Dios, es un sacerdote para términos absolutos, pues da igual que sea el Dios o sea el sacerdote, cuando el acto va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Con esto nos dice que cada uno de los objetos que llevan los dioses, su ropa y los colores que tienen, son los que van a ser lo que se va a representar para poder lograr la identificación del rito, del mito o del dios. Hay dioses que son idénticos uno y otro, pero si el dios está pintado de rojo completito, entonces sabemos que es una deidad solar. Sabemos que es Pexitecuhtli o que es Tonatiuh. ¿De acuerdo? En cambio, si está pintado de blanco, normalmente está relacionado con el inframundo. ¿Sí? Con la justicia, con el frío, con la helada. Bueno, en los dioses, estas características de sus objetos, de su color, de su atavío,
cuáles son nuestros atributos, cuáles son los atributos de ese Dios. ¿Cómo podemos identificar a cada uno de los dioses? Pues a través de sus atributos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo eran. ¿Cómo era San Francisco? No tenemos ninguna pintura de la época de San Francisco. Entonces, su cara puede tener rasgos diferentes en todas partes, pero inmediatamente lo identificamos por sus atributos. ¿De acuerdo? Los objetos, entonces, dentro de las escenas y que están relacionados con los dioses, que son objetos, rituales mágicos, calendarios, etc., nos sirven para identificar también los propios dioses y el ritual que están haciendo, ¿no? Entonces, todo se convierte en símbolo de lo que queremos nosotros expresar. Y finalmente el símbolo es un signo. Y el signo es parte de lo que es la lengua. Yo sostengo, y muchos otros lo digo, que hay atributos que son propios, específicos, determinativos de cada deidad. O sea, que a través de estos atributos nosotros podemos decir, esta deidad es una deidad y no es una deidad. Entonces, siempre que vemos esa deidad con un caracol cortado, por ejemplo, en el pecho, inmediatamente decimos en una deidad, si no es Quetzalcóatl, está relacionada con Quetzalcóatl, porque este caracol cortado es un atributo específico de Quetzalcóatl. Bueno, la verdad es que Quetzalcóatl resistió como Dios. Por lo tanto, que llevara caracol o no, bueno, es significativo. Pero Quetzalcóatl termina siendo una deidad relacionada con el aire, con el éter. Y sabemos que el caracol produce sonido por el viento. E inmediatamente juntamos a Quetzalcóatl con el éter, y por lo tanto, el atributo del caracol con el atributo de una de sus potencias, de sus fuerzas que tiene Quetzalcóatl. Y entonces decimos, este probablemente es Quetzalcóatl, o una divinidad relacionada con él. Esto me hace sostener uno de mis primeros principios. En consecuencia, se puede sostener que los dioses nahuas tienen las características de personalidad, nombre y autonomía suficiente para poderlos determinar e identificar. No todos los dioses sucede, pero por lo menos con los dioses principales sí lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces propongo, partiendo de esta determinación de ciertos atributos que son específicos propios de cada unidad y que yo le doy el nombre de atributo clave, que cuando los tlacuilo, es decir, los tlacuiloque, en plural, en náhuatl, es decir, los tlacuilos para nosotros, bajo la dirección de los tlamatimine, representan esos atributos, lo que se busca es identificar esa deidad para que aquel que la vea sepa de quién se trata, es decir, comunicarlo. Esto es un principio fundamental que hemos visto todos. El ejemplo que tenemos, esta es una lámina de un códice que no es la que vamos a entrar, sino que es el códice Indonensis, que también códice Viena, es un códice mixteca, precioso, es un documento verdaderamente bellísimo, lo podemos bajar de internet, lo pueden tener todos, y si van a pueblos originarios, esta paginita, los tendrían en una resolución mucho mejor que esta que yo estoy presentando aquí. Aquí se pierde el color y todas estas cosas, pero lo que está representando pues es un poco el pasaje de un personaje que ellos le dan el nombre de Señor Nueve Viento. Pero el Señor Nueve Viento, cuando ustedes lo vean, claramente se van a dar cuenta que no es otro más que Ejeca Quetzalcóatl. Pero ellos lo conocen como Señor Nueve Viento porque el único nombre que se les da a todas sus figuras son nombres calendáricos. Y teóricamente Quetzalcóatl, según esta versión, nace un día Nueve Viento.
creen que su cuerpo es negro, es un negro. Esto no tiene nada de deleznable, todo lo contrario. En una lámina anterior de esta lámina no la traigo, creo, no la traigo. Podemos ver nosotros el nacimiento de este personaje que sale de la tierra, se ve su cordón umbilical y que está ligado completamente a esta fecha 9 viento. 9 viento, obviamente se trata de el nombre mixteca de Quetzalcóatl. ¿De acuerdo? Habría que traducirlo a mixteco. Eso es lo que ocurre. Bueno, se encuentra en la parte superior, ustedes lo pueden ver aquí, en el cielo. ¿De acuerdo? O sea, aquí está la tierra, aquí están las casas de los hombres, y él finalmente va a bajar por una cuerda milagrosa desde el cielo hasta la tierra. ¿De acuerdo? En el cielo nos encontramos con que esta figura del Señor Nueve Viento, Quetzalcóatl, está desnudito. Hasta su oreja no tiene orejera, esas cosas. Lo único que tiene es su pintura facial, que es una raya vertical negra, y el color del cuerpo, que es negro. No tiene otra manera de representar las uñas. No es que sea característico de Quetzalcóatl tener las uñas de color blanco. Ustedes pueden ver a los dioses creadores que tienen uñitas blancas. Normalmente en casi todas las mitologías estos dioses creadores es una pareja hombre-mujer. En este caso particular del viento Lorensis son dos dioses que nada más se les conoce así como dioses creadores, que en una fecha, el símbolo del año de ellos es llamada del año 6 conejo, y este símbolo nos dice que es el año. Quetzalcóatl, Señor Nueve Viento, sube al cielo, se comunica con estos dioses creadores para que estos dioses creadores le ofrezcan lo que va a ser sus atributos. Vean ustedes aquí, está el gorrito, el coprillo. No se los estoy haciendo. Aquí está su máscara de vocal de ave. Aquí está su caracol cortado. Aquí está. Aquí tenemos nosotros lo que es su collar de caracoles también. Sus instrumentos del sacrificio. Va a ser el patrono de los sacerdotes. Necesitan hacerse autosacrificio. Está también su tocado de plumas, está también su vestido, claro que no es determinativo en él, y tenemos otros objetos, orejeras, estas cosas que va a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, en el año 6 conejos, el Señor Nueve Viento se presenta ante los señores primigenios, los dos señores creadores. Él presenta su pintura corporal, que lo único que trae de él es su pintura facial del viento, por eso es esta línea que tiene una forma así como de S. El viento se mueve ondulante. ¿De acuerdo? Y empieza a recibir lo que van a ser sus atributos clave: su coprillo, su collar de caracoles, su pectoral de caracol cortado, su brazalete de plumones, su máscara de pico de ave. Aquí le hice llegar unos saltitos para que se fijaran en ella, porque es fundamental. Y ya vestido de esa manera, empieza a descender del cielo. Este personaje es el mismo que la que vio. ¿De acuerdo? Nada más que ya con su vestimenta. Y aquí va a recoger algunas otras cosas que también van a ser típicas de él. Por ejemplo, el hueso del sacrificio. O este báculo, en este caso particular, que lo llevan todos los grandes sacerdotes. Obviamente, como todo dios prehispánico, pues va a estar también armado con sus flechas, que vienen desde aquí, terminan de este lado, con su rodela o escudo redondo y con otros atributos particulares. Pero cuando lo vemos, nosotros decimos, este dios es Quetzalcóatl. Pero los dioses no vienen con sus atributos, no los tienen.
Los hombres se los están dando. Y aquí nos vemos separados. Ten, aquí está tu máscara de pico de ave. Ten, aquí está tu gorrito, llamado copete. Y aquí está tu caracol cortado. Y aquí están todos los otros instrumentos que conocemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que lo va a hacer el Señor Nuevo Viento, el que lo va a hacer ser Quetzalcóatl, son estos atributos por los cuales nosotros lo reconocemos. ¿Queremos saber quién es Quetzalcóatl en los demás códices? Pues inmediatamente buscamos estos atributos que son similares en todos los demás códices. ¿De acuerdo? Estos atributos son claves y le pertenecen a él. No los tiene Tezcatlipoca, no los tiene el Sol, no los tiene, claro, no los tiene ningún otro dioses, a no ser que de repente en alguna imagen nosotros nos encontremos a estos personajes. Bueno, él baja el Señor Nuevo Viento del cielo. ¿De acuerdo? Aparecen por primera vez sus orejeras de otros y las en espiral que no aparecieron en el otro, y el punzón del sacrificio que les había mencionado. Bueno, pasamos al otro gran personajazo de la religión mexica y navaja, Tezcatlipoca. Aquí es una litografía del Códice Borgia de la lámina 17, que es clasificada desde Seller como el Señor de los Días. Y se llama el Señor de los Días porque, si ustedes se dan cuenta, está el venado, está la lagartija, está la serpiente, está el cipatli. Bueno, están todos los símbolos de los días, los 20 días, alrededor de algunos sobre él, como Mono, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra, aquí está Xochitl, aquí está Pedernal, etc. Es decir, todos los símbolos de los días aparecen en él. Pero yo lo escogí fundamentalmente para que conozcamos cuáles son sus atributos claves desde mi punto de vista. Sus atributos clave, uno, o el fundamental, es esta pintura negra, que cubre su rostro en forma horizontal. Su color de la piel es negra igual que la de Quetzalcóatl, pero su cara, vean, lo pintan de otro color para poder sobresalir su línea negra, que normalmente es una línea que se pone casi todos los guerreros para asustar a los oponentes. Aparece el símbolo de una deidad que ya vimos, de la deidad Iskri, que no es otra cosa que el cuchillo de Pedernal para el sacrificio. Bueno, él lo va a llevar ahí. El Iskri. O sea, el cuchillo de Pedernal es un dios, pero a la vez es como una manifestación del propio Tezcatlipoca. Lleva su famoso anáhuac, es decir, este circulito aquí está tapado por culpa de Iskri, que es mitad rojo, mitad blanco. Río Portilla nos dice que representa la tierra. Y sí, vemos un círculo, decimos en la tierra, pero los mexicanos saben que la tierra es redonda. Así que a lo mejor no representa el mundo, sino que representa la región. Al fin, su nombre viene de Anáhuac, que no vemos otra cosa más que Anáhuac, que es el Anáhuac, el lugar donde vivimos, toda nuestra región específicamente. Lleva obviamente sus instrumentos de guerra, que lo hace ser Yaof, el guerrero, la guerra, o Necoc Yaof, es decir, el guerrero de ambos bandos. O sea, cuando vamos a la guerra no sabemos si va a apoyar a uno o al otro, o lo que busca nada más es que se peleen entre todos para la diferencia. ¿De acuerdo? Lleva también, y eso es fundamental, su espejo mente, lo que le da su nombre antropólogo. Es decir, Tezca viene de Tezcatl, que es espejo. Y Poca, con la descendencia que lo junta, que es Til, que es Pocac, significa humo. El espejo con
humo, el espejo que humea, el espejo humeante. Y está en lugar de algo que sucedió en un mito, el mito de la creación de la tierra, cuando Tezcatlipoca fue comido su pie por la diosa de la tierra, por Tlatelolco. ¿Qué se quiere transmitir con la idea de espejo humeante? Pues dicen algunos que tiene que ver con que, como ese espejo, a través del espejo, como este mirador que ya hemos visto nosotros en sesiones pasadas, puede conocer todas las cosas de los seres humanos, ¿sí? O sea, es un espejo como si fuera un espejo mágico que lo hace a él el único Dios omnisapiente del mico perspectiva. Finalmente, el aliento, la palabra, que es lo que transporta nuestras ideas, pues es el Bao. Y el Bao, para que podamos verlo, lo vemos claramente cuando es humo. O sea, ustedes no ven ahorita cómo está saliendo aire de mi boca. Pero si yo fumara, verían que mis palabras tendrían forma. O sea, mi aliento sería visible. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito es lo que significaría el porqué. Espejo humeante, como Quetzalcóatl. Ustedes saben, si lo traducimos literalmente del náhuatl, Quetzalcóatl simplemente significa serpiente con plumas, serpiente plumada. Pero nosotros sabemos que su origen, y a lo que se referían verdaderamente los indígenas hoy, es que Coatl es una palabra náhuatl que significa serpiente, pero que está emparentada con otra palabra náhuatl que se llama Oac. La O y la O en náhuatl es indiferente. Es decir, cuando nos encontramos Tezcatlipoca o Tezcatlipuca, y no está mal escrito. ¿De acuerdo? Entonces, Cuate en la actualidad, que es cuate, significa no serpiente, sino guerrero. O sea, cuando alguien dice, mi cuate es mi hermano igualito a mí, mi cuate. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa Coatl. Como no podemos representar siempre a dos personajes igualitos en cada dibujo, lo que pintamos es una palabra que se puede representar fácilmente, que es simplemente una serpiente. Que nosotros leemos Coatl, pero que realmente significa no serpiente, sino cuate. Y las plumas, el quetzal, que es este pájaro maravilloso de plumas verdes, larguísimas, que lleva la parte de atrás de la cola, pues significa, en un lenguaje completamente metafórico del náhuatl, belleza. Por lo tanto, es no la serpiente emplumada, sino el gemelo precioso. ¿Y por qué es precioso? Pues por todos los bienes que le da la tierra. Pero venimos con gente más importante como Tezcatlipoca. Es más poético que tal cual, eso es cierto, completamente, ¿no? Pero aquí lo vemos como señor de los días. Es decir, a pesar de que en el mito dicen que Oxomoco y Zipactómatl llamaron a su sobrino Quetzalcóatl para que los ayudara a hacer el calendario, nosotros vemos que el señor del calendario, el que maneja todos los días del calendario, es Tezcatlipoca. No nos encontramos a Quetzalcóatl como señor de los días. Sí nos encontramos a Tlaloc como señor de los días, pero no a Quetzalcóatl. ¿De acuerdo? Bueno, cuando encuentren ustedes entonces estos elementos de Tezcatlipoca, en la mayoría de los casos no lo puedo decir, se trata de Tezcatlipoca. Ya lo podemos identificar. Ya podemos identificar a Quetzalcóatl, ya podemos identificar a Tezcatlipoca. Lo mismo lo podemos hacer con Tlaloc, lo mismo lo podemos hacer con Tonantzin, lo podemos hacer con muchísimas otras divinidades que tienen símbolos concretos, específicos, determinativos de quiénes son. Si aparece un personaje que tenga una mazorca de maíz en su tocado o dos mazorcas de maíz, inmediatamente
inmediatamente decimos, es Enteoc. Porque es el dios del maíz. ¿Sí? Si en la falda de una diosa aparecen pedacitos de jade, es decir, los círculos que representan el agua, en su falda, inmediatamente ya sabemos que es la diosa de las aguas terrestres. ¿Sí? O sea, si vemos una máscara que tenga anteojera, bigotera y colmillos bifurcados, pues ya sabemos que es claro. Son sus determinativos, son sus atributos clave. El problema se empieza a complicar cuando vemos que algunos atributos claves de una deidad aparecen en otras deidades. ¿Quién es esa deidad? Tenemos, por ejemplo, como atributos de Quetzalcóatl en esta imagen, y atributos de Tezcatlipoca en la misma imagen. Si ustedes se fijan, atributos de Tezcatlipoca se encuentra, se movió la imagen, el espejo humeante. Tenemos este tocado particular, tenemos la línea negra que se encuentra en la parte de abajo, tenemos el anáhuac, que lo hemos mencionado antes, y tenemos el pie, que en lugar de pie tiene un espejo, del cual sale humo. Pero en la misma imagen tenemos atributos claves de Quetzalcóatl. Y entre estos atributos está su máscara de pico de ave. Y nos encontramos también que tiene una especie de caracol cortado en la parte de abajo, de su collar de caracoles en esta parte. ¿Quién es esta divinidad? ¿Es los dos? Es Tezcatlipoca. Y creamos una nueva divinidad que es tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca, y entonces tendrá razón lo que estoy diciendo, que hay fusión de deidades. Y hay una deidad que es tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl. Yo no lo conocí. Hay una serie de atributos que son más generales para una deidad que para la otra. Yo digo que, desde mi punto de vista, es Tezcatlipoca el cual le pide prestado atributos a Quetzalcóatl porque necesitan la fuerza del viento, de la inteligencia, de la poesía, para la actividad que se está manifestando aquí en el Códice Borgia, en esta lámina 34. ¿Qué es lo que está debajo de él? Es un poco como la representación de la Tierra, con mucho humo, como si hubiera grandes fuegos o cosas de estas, ¿no? Aquí tenemos la única representación de un colibrí, que dicen algunos autores que es representación de los hijos. La realidad es que no tiene cuerpo humano, estas cosas y todas las otras características de los hijos, que es lo interesante de la misma. ¿Es como si estuviera en la Tierra en guerra? ¿Perdón? Como si estuviera en la Tierra en guerra. No, más es como un fenómeno natural, más que la lucha o la guerra específica, ¿no? En este, pues vemos también la imagen de Tezcatlipoca, humo salido del espejo. Tenemos la pintura facial de Tezcatlipoca y tenemos el piecito, que también tiene lo que es el espejo humeante. Pero junto con esto nos encontramos que está, pues estas características, que aquí son por lo menos en tres, iguales a las de Tezcatlipoca, del propio Quetzalcóatl. El caracol cortado, el collar de caracoles y el pico de ave. Y tenemos una cuarta característica, que aquí no lo señalé, que es un bastón que utilizan los sacerdotes. A lo mejor aquí en este caso es Quetzalcóatl el que está pidiendo una serie de tributos a Tezcatlipoca para algún tipo de ritual que dentro de la lámina nosotros tendremos que empezar a investigar para saber por qué es necesario el viento y la providencia en una determinada réplica de un ritual que nos está hablando del mito. Y recuerden, a pesar de que son enemigos acérrimos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se la pasan peleando todo el tiempo, pues son
son de las figuras que más se representan conjuntamente. Son dioses principalísimos y por lo tanto son de los que más aparecen en todos los mitos prehispánicos. En la historia de los mitos de las culturas, yo puedo aceptar, quitando la parte etnográfica, todo es la historia de los mitos de Tezcatlipoca. Imagínense la cantidad de veces que sale su nombre allí, a pesar de que en muchas ocasiones lo que están hablando es de Quetzalcóatl. Pero no son solamente estos dioses. Nos encontramos a este personaje, inmediatamente vemos su raya por debajo del ojo y decimos es Tezcatlipoca. Pero nos encontramos que también hay un atributo particular que solamente lo trae el dios del sol, Tonatiuh. Es un Tezcatlipoca que ha pedido prestado lo que es el atributo particular para hacer sacrificios del sol. No es Tonatiuh, puesto que no tiene el cuerpo rojo, porque entonces hubiera sido Tonatiuh que le pidió prestado el atributo clave de la línea negra debajo del ojo a Tezcatlipoca. Así nos encontramos entonces el atributo de Tezcatlipoca y el atributo de Tonatiuh, que es el sol. No es un nuevo dios, o en determinado momento nosotros sabemos que los mitos, Tezcatlipoca fue el primer sol que se dio. A lo mejor lo que se está representando, y eso tenemos que empezar a investigar más profundamente, es si está representando eso, o qué es lo que representa. El propio Quetzalcóatl también fue sol, pero ojo, aquí está representando, están todas sus características de Quetzalcóatl. Está el copili, está la máscara de pico de ave, están las orejeras de caracol torcidas, está el caracol cortado, pero tiene con él el disco solar. Pero este es un disco solar nocturno. Y normalmente Quetzalcóatl es un dios diurno, un dios del día. Es decir, tiene que hacer algún tipo de acto en la tierra, en un ritual determinado, en donde lo que va a hacer en la noche. Ahí lleva sus instrumentos rotos, o no, de sacrificio, y lleva su bolsita de copal. Ahora, es un sacerdote que necesita los elementos solares y los elementos del viento para poder realizar la reconstrucción del mito. ¿De acuerdo? Si vamos siguiendo este momento, está complejo. No es una cosa sencilla. Pero la máxima representación es esta figura que se encuentra representada en el códice apocólico, que es donde tenemos aquí directamente esta lámina, se encuentra en el Telleriano Remensis, se encuentra en el Rorimayer, es decir, la figura de una trecena que tiene a dos divinidades. Una que la gente lo ha llamado Tlachtolatiuh y otra que es Xolotl. Xolotl no nos interesa en esta forma particular. Aunque vemos que Xolotl muchas veces tiene el caracol cortado en el pecho. Es por lo que sabemos que Xolotl es probablemente una manifestación de Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl es Venus. Y Venus aparece en la mañana y en la noche. Tlaxcaltecuhtli es Quetzalcóatl como Venus en la mañana. Y Xolotl es Quetzalcóatl como Venus de la tarde, de la noche. ¿De acuerdo? En este caso, para los objetivos que persigo, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué figura es esta? Si ustedes se dan cuenta, vemos que se ve a Tonatiuh. O sea, es el símbolo del sol, aunque no antropomórfico. Y vemos la figura de Tlaloc. Es decir, es el sol, es la lluvia, son los mantenimientos. Y en la parte de abajo, ustedes ven esta gran boca que
precisamente Tlaloc, que es la tierra, que es los mantenimientos, que necesita del sol y de la propia tierra para producir el ciclo agrícola. Y por lo tanto se representa fundamentalmente en la 16ª veintena dentro del calendario agrícola anual o solar que había mencionado en clase. Sí. En este caso particular aquí lo representa como un bulto mortuorio, es decir, tlaquimiloni. Los bultos sagrados, que no son solamente los mortuorios, es donde se llevan los dioses. O sea, cuando yo les hablaba del códice Botulini, hablaba de que 4 yomamas cargaban a los dioses y los llevaban en bultos. De uno de los bultos se le da la cabecita y veíamos a los hijos, y de los otros demonios no salían. Entonces, este es un bulto sagrado en donde se ve entonces la representación, a decir, por ejemplo, de Raúl y otras gentes, del sol, cuando el sol llega al crepúsculo y se mete a la tierra a iluminar el inframundo. Es decir, el sol gira alrededor de la tierra. Abajo de la tierra se encuentran los inframundos. Durante el día el sol nos ilumina a nosotros, pero en la tarde sigue su recorrido. Si se mete el poniente, lo vamos a ver salir de nuevo en oriente. Si sale por oriente y se mete por poniente, entonces probablemente continuó su recorrido y siguió iluminando todo lo que era el inframundo hasta llegar de nuevo al oriente y volver a salir. Entonces, es probablemente el sol nocturno. ¿De acuerdo? Y ese sol nocturno es un sol de tierra. Es un sol que necesita obligatoriamente el concurso de uno de los grandes beneficiadores de la tierra, el que le da fertilidad a la tierra, que es Tlaloc. Aquí vemos integrado entonces todo lo que son los préstamos de atributos, no para crear una nueva divinidad. Esta divinidad jamás recibió ningún tipo de ritual, sino para representar un fenómeno natural. En donde en lugar de pintar a Tlaloc, al sol, a Tlaltecuhtli completo, etc., hacemos una sola figura con los elementos de los tres. Y entonces representamos el fenómeno ritual, lo que querramos eventualmente, juntando los atributos particulares, especiales y determinativos de cada deidad. En conclusión, y esto lo va a leer, en teoría, con el campo hipotético, se puede afirmar que estos tipos de préstamos o intercambios se realizan dependiendo de lo que se quiere representar, con el fin de sintetizar y englobar diferentes elementos en una misma escena, ya sea que esta sea mágica, mítica o ¿alguna duda? Bueno, de esto, si ustedes van a los códices, se van a encontrar ejemplos a lo bestia con otras divinidades. Obviamente, miles de aquí, ¿qué te parece? ¿Dudas? ¿Cuestiones? Sobre todo el curso, no solamente sobre esta parte. ¿Todo claro? ¿Ya tienen una idea general de lo que es la religión? ¿Nada? Había mencionado que era distinto cuando estaba la línea a través del ojo para que cuando estaba por debajo, ¿no? Cuando estaba debajo era creo que Esta es Catipoca. pero cuando está En línea son otros dioses que también son de celestes. Por ejemplo, muchas veces Mixcoatl lo puede tener, a veces lo lleva Tlahuizcalcoatecutli, Venus de la mañana, y algunas otras deidades. Xucutli, por ejemplo, el dios del fuego, lo lleva, pero atravesando del ojo. Entonces, no es determinativo de estas deidades, pero normalmente nosotros por estos elementos podemos decir, esto pertenece a ciertos dioses de esta región. Por ejemplo, hay una serie de adornos que son una especie de abanicos de papel. Y lo traen las deidades. Cuando son blancos, normalmente los traen deidades relacionadas con la muerte. O sea, Mictlantecutli,
Sigua, Sontemo, etc. Todas estas deidades llevan estos abanicos blancos. Cuando los abanicos son verdes o azules, lo llevan divinidades agrícolas. O sea, vean ustedes cómo estos elementos nos sirven hasta para caracterizar, si no sabemos específicamente quién es esta divinidad, por lo menos esta divinidad en qué región actúa. Y podemos empezar a determinarla, a conocerla, a saber quién es. Obviamente nuestras investigaciones van a profundizar mucho más. Queremos conocer a Tlazolteotl, que es probablemente la diosa más representada en los códices prehispánicos, como mujer. Inmediatamente tenemos que buscarle que en su tocado lleva un uso, o sea, con lo que las mujeres hilan y deshilan el algodón para crear las telas. Y ese símbolo lleva más que la escoba. La escoba le lleva a veces que la escoba, no creen ustedes que es un palo con, ¿cómo se llama esto? Con popotes, sino que simplemente un atado que se parece mucho más con lo que barren las hojas de los árboles, nada más que sin el palo, nada más exclusivamente las varitas, y entonces están amarradas, no sirve para barrer. Eso es una escoba prehispánica. Exactamente como, al igual que como les dije cuando los estuvieron conmigo en el primer semestre, que cuando habláramos de hachas, cuando habláramos de martillos, cuchillos, nos imagináramos los instrumentos actuales. Un hacha es una vil piedra con pico, entonces no sirve para golpear y por eso le damos el nombre de hacha. ¿De acuerdo? Pero no se parece para nada a nuestras hachas modernas. Y así tenemos a casi todos los dioses con sus elementos determinativos cuando hablamos del México prehispánico. Los códices del posclásico son mucho más fáciles de determinar, puesto que normalmente traen un escrito en castellano, en latín o en náhuatl, o en italiano, en algunos casos, y en algunos casos en francés, que nos dicen de qué divinidad se trata. Entonces, vemos a Coyote y luego vemos escrito Huahuacoyote, pero escrito con G, no con H. La G no existía en el náhuatl. Pero nosotros, muchos dicen huevos, y otros muchos dicen huevos, con G. Hay gran diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, así nos entiende. ¿Hay algún mapa o cronología como del paso de los dioses por Mesoamérica? O sea, como lo que nos describía en uno de los primeros, una de las primeras clases, de cómo Quetzalcóatl se va al sur, y parece volverse allí Cuculcán. Lo que pasa es que esto sucede nada más exclusivamente con los dioses que fueron seres humanos y que fueron deificados por el tiempo, o por lo menos como personajes que se reintegraron y se integraron totalmente a la figura de un dios. Al estar entonces en la tierra, tenemos la explicación de su recorrido. Entonces, todo lo que la leyenda de Zacatecutli, podemos ver cómo se mueve desde el lugar donde nace, que más o menos debe ser Tulancingo, un lugar cercano. De Tulancingo lo van a buscar los toltecas para que se le dé el trono, llega a Tula. En Tula los diplomáticos lo van a expulsar y va a llegar a Cholula. A Cholula lo van a seguir persiguiendo, pero por siempre hay un mito. En Cholula, que dicen que en Cholula lucha contra los gigantes que todavía vivían de la época del pasado de los otros hombres y que logra vencerlos. Esto se liga totalmente con los conocimientos que tenemos de la etapa final del clásico, y que se sostiene en este momento que hay una invasión del conocimiento de Quetzalcóatl al resto de Mesoamérica, por lo menos hasta en el libro de el mito de Suyua y de los Suyanos, escrito por López y su hijo Rodrigo Han, nos dice que esta época se caracteriza por la uniformidad del pensamiento del culto a Quetzalcóatl en toda Mesoamérica, pero ya con la característica de Quetzalcóatl, que ya no es nada más una serpiente emplumada, sino que ahora ya tiene la característica humanizada. El Quetzalcóatl hecho hombre, es decir, Zacatecutli. De hecho, Lula lo persigue y entonces va pasando por diferentes lugares.
donde pasa, les da el nombre a todos estos lugares. Es por eso que México es de los países que mayor cantidad de los nombres de los pueblos tienen la palabra Oac o serpiente. Sí. Y llegan a Coatzacoalcos, que también es lugar de serpientes. Y entonces todas las sierras y todos los lugares le da parte su nombre, Coac. Eso me hace decir a profesor Teresa que estamos en el país más enculebrinado del mundo. Tallan la culebra. Y llega a Coatzacoalcos. Entonces aquí sí podemos recorrer y hacer un mapa, pero estamos hablando de un personaje concreto, teóricamente, de carne y hueso, no de la divinidad. ¿Por dónde anduvo Tezcatlipoca? Pues solamente cuando aparece, porque es el único Dios que hace su función y ya no lo vuelven a ver los ojos humanos, ni a Quetzalcóatl, ni a Tlaloc, ni mucho menos a Tlaloc, igual a todos los dioses de la agricultura. Todos estos nunca tienen contactos con los seres humanos, supongo como Dios Padre. Lo máximo es alguien que haya oído su voz, y eso antes de la llegada de Jesús. Pero los dioses se quedan, ya cumplieron su función y dejan de hacer las cosas. O funcionan a través de los elementos naturales. Tezcatlipoca, por ejemplo, en la época de la conquista, cuando está desesperado Moctezuma porque los españoles siguen avanzando y él los quiere detener y los manda por caminos y hace agujeros en los caminos y pone lanzas con los caballos, hace muchos trucos para que los españoles por lo menos retrasen su llegada a Tenochtitlán. Manda en una de esas a todo un ejército de hechiceros. O sea, no hay manera de detenerlos, entonces van a llamar a todos los hechiceros de las regiones que conocen, a todos los magos, a todos los sacerdotes, y los manda a través de la magia que detengan a los españoles. Entonces, cuando este ejército de hechiceros llega al Paso de Cortés, que se llama, o sea, entre Popocatépetl y Tequila, por pasar al otro lado, se encuentran con un huasteca, siempre somos huastecas, es decir, con un huasteco borracho. Se cambiaron de borracho, ¿no? Y les dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde van? Pues vamos a detener a estos barbaros, hijos de Quetzalcóatl, por decir otra cosa, ¿no? Hijos de Quetzalcóatl, para que ya no lleguen acá. Entonces, huasteca les dice, pues está bonito, que es normal poder detener, claro, dice, hablando como borracho, está borrachísimo. Así que díganle a su señor, a esta Moctezuma, que su reino está perdido. Si no, ustedes voltean y vean lo que es México de Tenochtitlán. Entonces voltean todos y ven cómo la ciudad de México de Tenochtitlán se está quemando. Y todos lo ven. Entonces en ese momento se dan cuenta que no es un huasteco borracho, sino que es Tezcatlipoca, que les viene a avisar, porque sabe ser lo que es el futuro, lo que va a pasar con México. Eso lo recogen varias partes, no es nada más una sola. Yo me quedé impresionado, dije, ay, ¿a poco? Hasta ahí está metido Tezcatlipoca. En algunas batallas también aparece. Y aparece constantemente como fantasma, o como zorrillo, o como jaguar, pero está aquí en la tierra, está actuando con nosotros. Nosotros es esto. ¿Quién sabe dónde hay que hacer con él? Siempre que queremos que venga a responder por nosotros, no parece. Yo lo preguntaba porque había visto que los huicholes, bueno, los Wixárika también tenían representaciones de golpeteos. ¿Los Wixárika? Los Wixárika. Sí, los huicholes. Sí, por eso. Ajá. No, lo que pasa es que hay edades que son para mesoamericanas, pero no significa que los rituales del significado de los mismos sea idéntico. Recuerden ustedes que toda esta región, fundamentalmente de indígenas, de esta parte un poco en los límites mesoamericanos, no ha alcanzado el desarrollo civilizatorio del resto de Mesoamérica. Es un problema grave. Entonces, todo lo que se conoce fundamentalmente, por ejemplo, de ellos, es todo por estudios antropológicos actuales. Tenemos muy poco de información de fuentes hispánicas, por ejemplo, del siglo XVI, o de propios indígenas del siglo XVI. Entonces, ya han pasado por un tamiz bárbaro. Entonces,
diferenciar qué significa México. Siempre ha sido un país extraordinariamente centralizado. Desde Teotihuacán siempre hay una ciudad central que domina todo el resto. Tenochtitlán es otra ciudad que domina todo el resto. Y la Ciudad de México sigue dominando todo el resto, así vivamos en el centralismo o en el federalismo. ¿Qué hacen la gente de Nayarit? Esa es la historia de Nayarit. Hay gente de Nayarit que ahora les toca todo México. Hasta le toca a los chilangos. Y chilangos se trata de todo México. ¿De acuerdo? Ellos sí hacen la historia de Nayarit, pero es muy poco el historiador de Nayarit que la historia de la Ciudad de México. O sea, la visión de la periferia al centro. Entonces hemos sido terriblemente centralistas. Entonces, al hablar de este movimiento, lo podemos utilizar con algunos otros dioses que en algunas de las fuentes nos dicen que eran patronos de ciertos pueblos y que eran grandes guerreros o capitanes que venían con ese pueblo. Y es el único lazo geográfico que tenemos. Y el otro lo tenemos, que es el lazo mítico. O sea, las regiones del universo. Son 5. Y cada una de ellas le pertenece a una deidad determinada. Entonces nos podemos situar en un punto cardinal. Ahora está ahí. Gracias. Profesor, ¿cómo podríamos entender esta cuestión de que Quetzalcóatl es blanco? También quisiera saber si hay como una representación prehispánica de él como blanco, como para darnos una idea de qué querían decir con eso, qué se quiere decir con eso. Sí, no, lo blanco es lo más difícil, o sea, el color se ha perdido. Ven ustedes la enorme cantidad de estatuas que hay, que han perdido su color. Entonces, representar. Tenemos nada más lo que nos dice Fray Teresa de Mier acerca de Quetzalcóatl, que dice que él vio el monumento a Quetzalcóatl, que estaba en Cholula. Cholula se convierte en el centro principal de culto a Quetzalcóatl. Y él dice que se encuentra con una figura que es un monje blanco, vestido a la usanza de los sacerdotes orientales. Parece el único. Lo barbado es más complicado. O sea, porque todos es barbado y es representado casi siempre barbado. Y en todas las referencias legendarias nos dicen que tiene barba hasta cerrada. O sea, es barbón, a tal grado que es un elemento que probablemente traído desde el mundo de los olmecas va a representar una especie de postizo para todos los sacerdotes. Y entonces lo barbado va a quedar como señal o símbolo del sacerdocio, como el sacerdote representado en los códices va a estar pintado de negro, porque el color corporal de Quetzalcóatl es negro. Dirigí una tesis hace años a una muchacha que escribía estupendamente bien, sin embargo, no se vestía, no había realidad. Y escribió muy bonito. Y su tesis lo tituló Quetzalcóatl en las letras franciscanas. Y casi su tesis gira alrededor de que Quetzalcóatl, como lo conocemos hoy, con esas características, es una criatura de los franciscanos. ¿Será cierto? No lo sé. La realidad es que los códices Quetzalcóatl está muy representado, pero nunca de forma blanquito, ni este hombre totalmente barbado. Pero tenemos una figura, por ejemplo, el relieve de Tulasicocotitlán, de la pirámide principal, que es la de Tehuacán, en donde se puede ver una peregrinación de sacerdotes, guerreros, personajes toltecas, y uno de esos, el único que lleva ¿cómo se llaman estos libros de la palabra? Eso. Y es florido, el único que va cantando es un personaje que va allí y está barbado. Quetzalcóatl, tal y como lo dicen las fuentes. Entonces este Quetzalcóatl barbado, por ejemplo, no es criatura de los franciscanos. El que sea blanco, probablemente sí, pero si nosotros vemos las fuentes en donde hablan de Moctezuma, lo que es la visión de los vencidos que recoge Miguel Portillo, que es el libro 12 de Sahagún, el reverso de la conquista y todo eso, que es la visión prehispánica, o sea, indígena de la conquista, nos vamos a dar cuenta que ellos están esperando y que una de las
básicamente lo que tenemos de la historia de los mexicanos con sus pinturas, en donde nos dicen que el Quetzalcóatl blanco, es decir, el tercer hijo de la pareja divina, tiene el color blanco. ¿Se acuerdan ustedes? El rojo es Xiuhtecuhtli, obviamente el fuego, rojo. El negro es Tezcatlipoca negro, y el blanco es Quetzalcóatl. Mientras que el último puede ser verde o azul. En el negro prehispánico no hay diferencia entre el verde y el azul. O se utiliza la misma palabra. ¿Alguna otra cuestión? ¿Todo claro? Pues ojalá les haya servido, se hayan interesado. Me dijo que voy a llegar tarde, que hayan amado un poquito más a nuestra cultura, el pensamiento de nuestros indígenas, que por lo menos eso haya quedado con ustedes. Y recuerden, aquellos interesados en participar en el seminario, pueden asistir, es bienvenido. Normalmente son puras traducciones de palabras en nada, muchas de ellas. Teóricamente, la gente que está investigando tiene que presentar avances, son muy flojos. Y estamos gente con muchas ganas, mucho interés, que se meta a trabajar para hacer más movido el seminario. ¿Qué día? El último jueves de cada mes, pero tienen que entrar y hablar conmigo para que nos pongamos de acuerdo. Me puse en mi cubículo, es el 225. Soy muy flojo, así que normalmente nos vamos a la cafetería, tomo un cafecito, luego estar metido en el cubículo, aunque si hay cosas que hacer, pues me voy al cubículo y ya trabajaré. ¿Ok? Quedan todos invitados. Muchísimas gracias por venir, a pesar de que hoy se los digo cuando son menos. Siempre tenemos una asistencia de arriba de 40. Hoy no creo que lleguemos a los 30. ¿Y el horario, perdón? El jueves último de cada mes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero es una vez al mes. Y es un jueves. Normalmente los jueves a la gente de historia que están en los primeros semestres les da clase un profesor que se llama Miguel Ángel Cerón, que es estricto, terriblemente con los horarios y con la puntualidad, así que es dificilísimo que en esos momentos puedan asistir. ¿Ok? Bueno, pues gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Esa es la